Mi nombre es Gerardo Salinas. Tengo 73 años. Y mi hijo me gritó por qué estaba pidiendo dinero para la operación del corazón si tenía mi seguro de vida. Cuando le pregunté de qué seguro estaba hablando, mi nuera Daniela se puso blanca como el papel y salió corriendo del cuarto del hospital. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo llevaba años preparando una sorpresa que cambiaría todo para siempre, y que esa pregunta acababa de revelar la traición más grande de mi vida. Imagínate la escena. Después de pasar 3 días en cuidados intensivos, esperando una cirugía de corazón abierto que costaba 200,000 pesos, yo le estaba explicando a mi familia que necesitaba ayuda para cubrir la parte que el seguro médico no cubría. Cuando mi hijo Francisco me dijo que por qué pedía dinero si tenía un seguro de vida de 500,000 pesos, yo pensé que estaba delirando por el estrés de verme enfermo. Pero para entender completamente cómo llegué a ese momento en el hospital, necesito contarte la historia de los últimos 10 años de mi vida, especialmente sobre cómo Daniela se convirtió en parte de mi familia y cómo gradualmente reveló su verdadera naturaleza. Porque esta traición no empezó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y calculado que tomó años en desarrollarse completamente. Cuando Francisco conoció a Daniela hace 16 años, yo pensé que había encontrado a la mujer perfecta para él. Daniela trabajaba como asistente administrativa en una empresa de seguros respetable, tenía un título universitario en administración de empresas y venía de una familia de clase media que parecía tener valores sólidos. Durante los primeros años de su relación, Daniela fue exactamente lo que cualquier padre habría deseado para su hijo. Lo que más me impresionaba de Daniela era su aparente dedicación a la familia. Cuando Carmen, mi esposa, empezó a mostrar los primeros síntomas del cáncer que eventualmente la mataría, Daniela se ofreció voluntariamente para ayudar con los cuidados. Vino a nuestra casa todos los días después del trabajo para ayudar con la preparación de comidas especiales, para acompañar a Carmen a las citas médicas y para asistir con las tareas domésticas que se habían vuelto difíciles para mi esposa. Durante los 2 años que duró la batalla de Carmen contra el cáncer, Daniela mostró una dedicación que me emocionaba profundamente. Coordinaba los horarios de medicamentos, investigaba nuevos tratamientos experimentales y hasta se tomaba días libres del trabajo para quedarse con Carmen cuando yo tenía que resolver asuntos relacionados con el seguro médico o el trabajo. Cuando Carmen murió, Daniela fue una de las personas que más me consoló. Organizó gran parte del funeral. Se aseguró de que Francisco y yo tuviéramos comida preparada durante las semanas difíciles después del entierro y hasta me ayudó a organizar los documentos financieros de Carmen para simplificar el proceso de cerrar sus cuentas bancarias y transferir propiedades. Durante ese periodo de duelo, cuando yo estaba emocionalmente vulnerable y agradecido por cualquier apoyo, Daniela comenzó a hacer sugerencias sobre cómo yo podría reorganizar mi vida como viudo. «Gerardo», me decía mientras preparaba té en mi cocina, «ahora que Carmen ya no está, tenés que pensar en planificar tu futuro de manera diferente. Tenés que asegurar que si algo te pasa, Francisco no tenga que lidiar con complicaciones financieras encima del dolor de perderte». Al principio, estas conversaciones parecían naturales y necesarias. Carmen había manejado muchos de los aspectos financieros de nuestro hogar, y yo necesitaba aprender a manejar cosas como el presupuesto mensual, las inversiones y la planificación para el retiro. Daniela, con su experiencia en la industria de seguros, parecía ser la persona perfecta para ayudarme a navegar estos temas complicados. Pero gradualmente empecé a notar que las conversaciones de Daniela siempre volvían al tema de qué pasaría cuando yo muriera. No hablaba sobre planificar para una jubilación larga y saludable o sobre cómo yo podría disfrutar mis años dorados. Siempre hablaba sobre los preparativos para mi muerte, como si fuera algo inevitable e inminente. «Gerardo», me decía durante las cenas dominicales que habíamos establecido después de la muerte de Carmen, «a tu edad es importante tener un plan claro para cuando ya no estés. Los gastos de funeral pueden ser enormes, y si no tenés un seguro de vida adecuado, Francisco va a tener que cubrir esos costos justo cuando esté lidiando con el dolor de perderte».
Durante el primer año después de la muerte de Carmen, interpreté estos comentarios como señales de que Daniela se preocupaba por el bienestar futuro de Francisco. Pensaba que una profesional de seguros naturalmente tendría perspectivas prácticas sobre la planificación financiera para eventos inevitables como la muerte. No se me ocurrió que pudiera tener motivaciones más oscuras, pero las señales de alerta comenzaron a acumularse durante el segundo año de mi viudez. Daniela empezó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre mi situación financiera. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía en ahorros, cuál era el valor de mi casa, qué pensiones recibiría cuando me retirara y si tenía inversiones o propiedades que Francisco no conocía. También comenzó a traer información no solicitada sobre diferentes compañías de seguros de vida y sus productos. Aparecía en mi casa con folletos detallados sobre pólizas específicas, calculadoras que mostraban cuánto costarían las primas mensuales para diferentes niveles de cobertura, y hasta comparaciones entre compañías que destacaban cuáles pagaban los reclamos más rápidamente después de la muerte del asegurado. Lo que me resultaba extraño era la intensidad con la que Daniela perseguía este tema. No era una conversación ocasional sobre planificación financiera, era una campaña sistemática para convencerme de que comprara un seguro de vida específico con una cobertura específica. Siempre argumentaba que 500,000 pesos era la cantidad mínima responsable para alguien de mi edad y situación económica. Durante este periodo, también empecé a notar cambios en la manera en que Daniela interactuaba conmigo personalmente. Ya no me preguntaba sobre mi salud general o mi bienestar emocional. Solo me preguntaba sobre síntomas específicos que podrían indicar problemas cardíacos, diabetes o otras condiciones que podrían acelerar mi muerte. Cuando yo mencionaba que me sentía bien y saludable, ella parecía decepcionada en lugar de aliviada. Un día, aproximadamente 2 años después de la muerte de Carmen, Daniela trajo a casa una aplicación para un seguro de vida que había llenado previamente con toda mi información personal. Gerardo, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hice todos los cálculos y esta es la póliza perfecta para vos. 500,000 pesos de cobertura, primas mensuales que podés costear fácilmente y una compañía que tiene excelente reputación para pagar rápidamente. Cuando le pregunté cómo había obtenido toda mi información personal para llenar la aplicación, Daniela explicó que había usado la información financiera que me había ayudado a organizar después de la muerte de Carmen. Dijo que quería sorprenderme haciendo todo el trabajo preliminar para que yo solo tuviera que firmar y empezar a hacer los pagos. Esa aplicación prellenada fue la primera señal concreta de que algo estaba mal. Daniela había usado información confidencial que había obtenido durante mi periodo de duelo para completar documentos legales sin mi autorización. Había cruzado una línea importante entre ayudar con sugerencias y tomar acciones unilaterales sobre mis asuntos financieros. Pero en lugar de confrontarla directamente, decidí investigar más profundamente sus motivaciones. Contraté discretamente a un investigador privado para que monitoreara las actividades de Daniela relacionadas con mi información personal y financiera. También comencé a prestar más atención a sus comentarios y comportamientos para documentar cualquier cosa que pareciera sospechosa. Lo que mi investigador descubrió durante los siguientes 6 meses me perturbó profundamente. Daniela había estado usando su acceso profesional a bases de datos de seguros para investigar mi historial médico, mis aplicaciones de seguros previas, y hasta había consultado sobre procedimientos para acelerar el pago de reclamos de seguros de vida en casos de muerte por causas naturales. También había estado haciendo consultas con abogados sobre leyes de herencia, procedimientos de sucesión y métodos para minimizar impuestos sobre herencias grandes. Había desarrollado una comprensión detallada de exactamente qué pasaría con mi patrimonio cuando yo muriera y cómo Francisco podría maximizar los beneficios económicos de mi muerte. Pero lo más perturbador fue cuando mi investigador descubrió que Daniela había estado consultando con profesionales médicos sobre condiciones que podrían acelerar la muerte en hombres de mi edad. Había hecho preguntas específicas sobre los efectos de la sal en personas con presión arterial alta,
sobre las consecuencias de no tomar medicamentos cardíacos regularmente y sobre síntomas que podrían indicar ataques cardíacos inminentes. Estos descubrimientos me confirmaron que Daniela no estaba simplemente interesada en asegurar que mi muerte eventual fuera financieramente manejable para Francisco. Estaba activamente investigando maneras de acelerar mi muerte y maximizar los beneficios económicos que mi familia recibiría. Era una perspectiva calculadora y fría que me aterrorizaba. En ese momento tomé la decisión de contraer el seguro de vida que Daniela había estado empujando, pero con modificaciones cruciales que ella no conocería. En lugar de los 500,000 pesos que ella había calculado, contraté una póliza de 1,000,000 de pesos. Pero más importante, incluí cláusulas especiales que me protegerían contra el fraude y que me permitirían monitorear cualquier consulta sobre mi póliza. La póliza que contraté incluía una cláusula especial que anulaba automáticamente la cobertura si se demostraba que alguien había intentado acelerar mi muerte para obtener beneficios del seguro. También incluía sistemas de monitoreo que me alertarían sobre cualquier consulta no autorizada, sobre los términos de mi cobertura o sobre el proceso de reclamos. Durante los siguientes 3 años, mantuve el secreto sobre los verdaderos detalles de mi seguro mientras documentaba cuidadosamente todas las actividades sospechosas de Daniela. Mi investigador había instalado cámaras ocultas en mi casa que registraban lo que hacía cuando yo no estaba presente, y había establecido monitoreo de sus comunicaciones relacionadas con mi seguro y mi salud. Lo que documentamos fue más perturbador de lo que había anticipado. Daniela había estado agregando sal extra a mi comida sistemáticamente durante años, sabiendo que yo tenía presión arterial alta y que el exceso de sal podría acelerar problemas cardíacos. También había estado olvidándose de recordarme tomar mis medicamentos para el corazón, cuando se ofrecía para ayudarme a organizar mis pastillas semanalmente. Más siniestro aún, había estado alterando las dosis de mis medicamentos cuando tenía acceso a ellos. Mi investigador había encontrado evidencia de que ella había estado reduciendo las dosis de mis medicamentos cardíacos y aumentando las dosis de medicamentos que podrían tener efectos secundarios peligrosos cuando se toman en exceso. También había estado monitoreando mi salud de maneras que inicialmente parecían cariñosas, pero que ahora entendía que tenían propósitos más oscuros. Tomaba mi presión arterial regularmente, documentaba cualquier síntoma que yo mencionara, y hasta había comenzado a llevar un registro detallado de mi condición física que compartía con contactos en la industria médica. Durante este periodo, Daniela también intensificó su campaña psicológica para preparar a Francisco para mi muerte. Le contaba regularmente que yo estaba envejeciendo rápidamente, que mi salud estaba deteriorándose y que él debería estar preparado para tomar decisiones médicas difíciles en mi nombre si yo llegara a estar incapacitado. Estas conversaciones estaban diseñadas para normalizar la idea de mi muerte inminente en la mente de Francisco y para posicionarla como la persona que mejor entendía mi situación médica. También estaban preparando a Francisco para aceptar su muerte como algo inevitable e inminente, lo que haría que fuera menos probable que cuestionara las circunstancias cuando finalmente ocurriera. Lo que Francisco no sabía era que Daniela también había estado haciendo planes específicos sobre cómo usar el dinero de mi seguro de vida. Mi investigador había encontrado documentos en su casa que mostraban listas detalladas de deudas que planeaba pagar, vacaciones que quería tomar, mejoras en su casa que quería hacer y hasta inversiones que quería realizar con los 500,000 pesos que esperaba recibir. También había estado consultando con asesores financieros sobre la mejor manera de invertir una suma grande de dinero inesperadamente. Había hecho preguntas específicas sobre cómo minimizar impuestos sobre herencias, cómo proteger activos de posibles demandas legales y cómo estructurar inversiones para maximizar el crecimiento a largo plazo. Estos planes financieros detallados confirmaron que Daniela no veía mi muerte como una tragedia familiar que tendría que soportar, sino como una oportunidad económica que había estado anticipando durante años. Había convertido mi muerte en un proyecto de negocio
que requería planificación cuidadosa y ejecución estratégica. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi investigador descubrió que Daniela había estado consultando con profesionales médicos sobre maneras de inducir ataques cardíacos que parecerían naturales. Había hecho preguntas específicas sobre qué sustancias podrían causar problemas cardíacos fatales sin ser detectadas en autopsias rutinarias. También había estado investigando procedimientos de emergencia médica para asegurar que sabría exactamente qué hacer para maximizar las posibilidades de que un ataque cardíaco fuera fatal. En lugar de aprender primeros auxilios para salvar vidas, estaba aprendiendo cómo evitar salvar vidas de manera que pareciera accidental. Cuando mi cardiólogo me informó que mi condición se había deteriorado significativamente y que necesitaría cirugía de corazón abierto, supe que Daniela había logrado su objetivo de acelerar mis problemas cardíacos al punto de crear una crisis médica genuina. Pero también supe que había llegado el momento perfecto para exponer todo lo que había estado haciendo. Decidí usar mi hospitalización como la oportunidad ideal para revelar la traición de Daniela de la manera más dramática posible. Sabía que ella había estado contándole a Francisco sobre mi seguro de vida durante años, y que él eventualmente mencionaría el tema cuando estuviéramos discutiendo los costos de mi cirugía. La pregunta de Francisco sobre por qué necesitaba dinero si tenía mi seguro de vida no fue una sorpresa para mí. Era el resultado inevitable de años de manipulación por parte de Daniela, quien había estado preparando a Francisco psicológicamente para mi muerte y educándolo sobre los beneficios financieros que recibiría cuando eso ocurriera. Pero lo que sí fue una sorpresa fue la violencia de la reacción de Daniela cuando se dio cuenta de que su conocimiento secreto sobre mi seguro había sido expuesto. Su huida del cuarto del hospital no fue solo pánico por haber sido descubierta, sino terror por entender que yo ahora sabía que había estado intentando matarme durante años. Después de que Daniela salió corriendo, Francisco se quedó conmigo completamente confundido. «Papá», me dijo mientras se acercaba a mi cama, «¿qué acaba de pasar? ¿Por qué Daniela se puso así cuando preguntaste sobre el seguro? Ella me ha estado diciendo durante años que vos tenías una póliza que nos ayudaría cuando ya no estuvieras con nosotros». En ese momento, tuve que tomar la decisión de revelarle a Francisco toda la verdad sobre lo que había estado pasando durante los últimos años. Sabía que lo que le iba a contar destruiría su matrimonio y cambiaría su percepción de la mujer con quien había estado viviendo durante 15 años. Pero también sabía que él tenía derecho a conocer que su esposa había estado intentando matar a su padre. «Francisco», le dije tomando su mano, «necesito contarte algo muy serio sobre Daniela. Durante los últimos 3 años he estado documentando evidencia de que ella ha estado tratando de acelerar mi muerte para cobrar un seguro de vida. No solo eso, sino que ha estado saboteando activamente mi salud de maneras que podrían haber resultado en mi muerte». Su reacción inicial fue de completa incredulidad. «Papá, eso es imposible. Daniela te quiere. Ella cuidó a mamá durante su enfermedad. Ha sido parte de nuestra familia durante 15 años. Tiene que haber algún malentendido». Su negación era comprensible. La idea de que su esposa fuera capaz de intento de homicidio era tan extrema que su mente se resistía a aceptarla como posible. Llamé a mi investigador privado y le pedí que trajera toda la documentación que habíamos recopilado durante años al hospital. Cuando llegó 2 horas después con carpetas llenas de fotografías, grabaciones, análisis médicos y registros financieros, Francisco tuvo que enfrentar la realidad abrumadora de quién era realmente su esposa. Las fotografías mostraban claramente a Daniela agregando sal extra a mi comida cuando pensaba que nadie estaba mirando. Las grabaciones capturaron conversaciones donde ella calculaba cuánto dinero recibiría cuando yo muriera y hacía planes específicos sobre cómo usar ese dinero. Los análisis médicos mostraban niveles peligrosos de sal en comidas que ella había preparado específicamente para mí. Pero la evidencia más devastadora eran las grabaciones donde Daniela hablaba con contactos médicos sobre maneras de inducir ataques cardíacos que parecerían naturales. En una grabación particularmente incriminatoria, ella describía mi condición médica actual como prometedora
porque significaba que un ataque cardíaco no despertaría sospechas excesivas. Francisco se desplomó en la silla del hospital mientras procesaba toda la evidencia. No podía reconciliar a la mujer que conocía como esposa y madre de sus hijos con la persona calculadora y asesina que estaba viendo en las fotografías y escuchando en las grabaciones. Era como descubrir que había estado casado con una extraña durante 15 años. «Papá», me dijo con voz quebrada después de revisar toda la documentación, «¿cómo pude no ver esto? ¿Cómo pude ser tan ciego a lo que estaba pasando literalmente delante de mis ojos?» Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. Daniela había sido extraordinariamente hábil para mantener su fachada de nuera y esposa cariñosa mientras secretamente planeaba mi muerte. Esa misma tarde llamamos a la policía desde el hospital. Los detectives que vinieron a tomar mi declaración dijeron que era uno de los casos de intento de homicidio más bien documentados que habían visto. La evidencia recopilada por mi investigador proporcionaba una cronología detallada de años de actividad criminal que sería virtualmente imposible de refutar en la corte. El arresto de Daniela ocurrió esa noche en su casa. Según los reportes policiales, ella inicialmente trató de negar todo conocimiento de cualquier actividad criminal, pero cuando los detectives le mostraron las fotografías de ella saboteando mi comida y reprodujeron las grabaciones de sus conversaciones sobre acelerar mi muerte, se desplomó y pidió un abogado. Los cargos formales incluyeron intento de homicidio en primer grado, envenenamiento gradual, fraude de seguros, acceso no autorizado a información médica confidencial y conspiración para cometer fraude. Los fiscales explicaron que las penalidades potenciales podrían incluir hasta 25 años de prisión si era encontrada culpable de todos los cargos. El proceso de preparación para el juicio duró 8 meses, durante los cuales mi salud se estabilizó después de la cirugía exitosa. Sin el sabotaje constante de Daniela, mis medicamentos funcionaron correctamente y mi condición cardíaca mejoró significativamente. Mi cardiólogo comentó que mi recuperación había sido mucho más rápida de lo que habían anticipado. Durante este periodo, Francisco tuvo que lidiar con el divorcio, las implicaciones legales del arresto de su esposa y las necesidades emocionales de sus 2 hijos que estaban tratando de entender por qué su madre había sido arrestada. Era una carga emocional enorme que requirió apoyo psicológico profesional para toda la familia. Los nietos, que ahora tenían 13 y 15 años, fueron particularmente afectados por toda la situación. Habían idolatrado a su madre y no podían entender cómo alguien que los había criado con amor aparente podría ser capaz de intentar lastimar a su abuelo. Requirieron meses de terapia para procesar la traición y reconstruir su comprensión de la moralidad y las relaciones familiares. El juicio comenzó 1 año después del arresto inicial y duró 4 meses. Los medios de comunicación locales cubrieron el caso extensivamente porque era inusual tener evidencia tan detallada de un intento de homicidio gradual que había sido documentado durante años. Nuestra familia se convirtió en el centro de atención pública de una manera que nunca habíamos deseado. Durante el juicio, la defensa de Daniela trató de argumentar que ella había actuado bajo estrés financiero extremo y que nunca había tenido la intención real de matarme. Su abogado sugirió que todas sus acciones habían sido mal interpretadas y que ella simplemente había estado tratando de asegurar la estabilidad financiera de su familia. Pero la evidencia presentada por la Fiscalía era abrumadora. Además de las fotografías y grabaciones recopiladas por mi investigador, tenían testimonios de expertos médicos que confirmaron que las acciones de Daniela habrían resultado eventualmente en mi muerte si hubieran continuado. También tenían registros de sus consultas con profesionales sobre métodos para acelerar muertes que parecerían naturales. El momento más dramático del juicio llegó cuando reprodujeron la grabación donde Daniela le decía a un contacto médico que estaba cansada de esperar a que yo muriera naturalmente y que necesitaba acelerar el proceso porque tenía deudas urgentes que pagar. La reacción del jurado a esa grabación fue visible. Varios miembros del jurado se veían claramente perturbados por la frialdad con la que hablaba sobre mi muerte. También presentaron evidencia
de que Daniela había estado gastando dinero por adelantado, basándose en su expectativa de recibir el dinero de mi seguro de vida. Había acumulado deudas sustanciales en tarjetas de crédito y había hecho promesas de pago a varios acreedores basándose en su creencia de que recibiría 500,000 pesos cuando yo muriera. El veredicto final fue culpable en todos los cargos principales. El juez la sentenció a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. También fue obligada a pagar restitución por todos los costos médicos adicionales que había causado con su sabotaje de mi salud, y perdió todos los derechos legales sobre sus hijos. Francisco obtuvo el divorcio y la custodia completa de los nietos inmediatamente después del veredicto. También cambió legalmente sus apellidos para eliminar cualquier conexión con Daniela y para protegerlos del estigma de tener una madre convicta de intento de homicidio. Era una decisión dolorosa, pero necesaria para darles la oportunidad de reconstruir sus vidas sin esa carga. Con Daniela en prisión y mi salud estabilizada, decidí usar esta experiencia traumática como una oportunidad para educar a mi familia sobre lecciones importantes que no podrían haber aprendido de ninguna otra manera. Revelé los verdaderos detalles de mi seguro de vida y expliqué por qué había sentido la necesidad de crear esa trampa elaborada para evaluar las intenciones reales de las personas cercanas a mí. El seguro real tenía una cobertura de 1,000,000 de pesos, no los 500,000 que Daniela había estado calculando durante años. Pero más importante que la cantidad era el hecho de que incluía cláusulas especiales que invalidaban automáticamente la póliza si se demostraba que alguien había intentado acelerar mi muerte para obtener beneficios. Daniela había estado trabajando hacia un objetivo que nunca habría podido alcanzar. También establecí un fondo fiduciario para mis nietos, usando parte del dinero que había ahorrado durante los años de mi plan de investigación. Este fondo les proporcionaría seguridad económica para su educación universitaria y su futuro, pero incluía condiciones que les enseñarían sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de ganarse lo que reciben en la vida. Francisco eventualmente conoció a Elena, una enfermera especializada en cuidados cardíacos que había perdido a su primer esposo en un accidente automovilístico. Elena no solo entendía los desafíos de reconstruir una vida después de una pérdida traumática, sino que también tenía el conocimiento médico para asegurar que mi recuperación continuara progresando de manera saludable. Cuando Francisco me presentó a Elena, inmediatamente pude ver que era una persona con un carácter fundamentalmente diferente al de Daniela. No mostraba interés en mi situación financiera, no hacía preguntas sobre mis seguros o testamentos, y trataba a mis nietos con un afecto genuino que claramente no estaba motivado por beneficio personal. Elena también trajo a la familia una perspectiva profesional sobre la importancia de la honestidad en el cuidado médico. Como enfermera, había visto los efectos devastadores que el sabotaje de la salud podía tener en pacientes vulnerables y estaba comprometida con asegurar que mis medicamentos y cuidados médicos fueran manejados con integridad profesional. Los nietos se adaptaron gradualmente a la nueva estructura familiar. Aunque el proceso de procesar la traición de su madre fue largo y difícil, también se beneficiaron de crecer en un ambiente donde la honestidad, la integridad y el cuidado genuino eran valores claramente definidos y consistentemente demostrados. Elena se convirtió en una figura materna estable que complementaba la crianza de Francisco sin tratar de borrar completamente la memoria de Daniela de las vidas de los niños. Entendía que ellos necesitaban procesar la traición de su madre de maneras saludables que les permitieran mantener su propia integridad emocional. El fondo fiduciario que establecí incluyó no solo provisiones financieras, sino también requisitos educativos sobre ética, integridad y responsabilidad familiar. Mis nietos tuvieron que completar cursos sobre estas materias y demostrar comprensión de por qué estos valores son importantes antes de poder acceder a los beneficios del fondo. 5 años después del juicio, Daniela sigue en prisión y no ha intentado contactar a ningún miembro de la familia. Según los reportes del sistema penitenciario, ha expresado remordimiento por sus acciones en sesiones de terapia,
Pero tanto Francisco como los nietos han expresado claramente que no tienen interés en reanudar contacto con ella. Francisco y Elena se casaron 3 años después del juicio en una ceremonia pequeña e íntima que se centró en los valores familiares y el compromiso mutuo. Sus votos matrimoniales incluyeron promesas específicas sobre honestidad, cuidado médico responsable y protección de los miembros vulnerables de la familia. Los nietos, que ahora son adolescentes, han desarrollado una comprensión madura sobre la importancia de la integridad en las relaciones familiares. Han visto de primera mano las consecuencias devastadoras que la codicia y la traición pueden tener en las familias, pero también han experimentado el poder sanador del amor genuino y el cuidado honesto. Mi propia salud se ha estabilizado completamente con el cuidado médico apropiado y sin el sabotaje constante que había estado afectando mi condición durante años. Mi cardiólogo ha comentado repetidamente que mi recuperación y estabilización han sido notables, especialmente considerando mi edad y la gravedad de mi condición inicial. A los 78 años, puedo decir que la experiencia de descubrir y confrontar la traición de Daniela fue una de las más devastadoras de mi vida, pero también me enseñó lecciones invaluables sobre la importancia de proteger a la familia de personas que podrían usar la confianza familiar para propósitos destructivos. La investigación privada que contraté fue costosa y emocionalmente difícil, pero resultó ser una de las mejores inversiones que hice en mi vida. Sin esa evidencia, Daniela podría haber continuado saboteando mi salud hasta que finalmente tuviera éxito en matarme, y nadie habría sospechado que mi muerte había sido el resultado de años de envenenamiento gradual. La experiencia también me enseñó que las crisis médicas pueden revelar aspectos del carácter de las personas que de otra manera podrían permanecer ocultos durante décadas. En mi momento de mayor vulnerabilidad, Daniela vio una oportunidad económica, mientras que Francisco, Elena y mis nietos vieron una oportunidad para demostrar amor y apoyo incondicionales. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de traición familiar, sabotaje médico y supervivencia contra todo pronóstico, quiero que sepas algo crucial. Si alguien en tu vida muestra demasiado interés en tu muerte, en tus seguros de vida, o en cómo tu familia se beneficiaría económicamente si algo te pasara, no ignores esas señales de alerta. La codicia puede transformar a las personas en versiones de sí mismas, que incluso sus familias más cercanas no pueden reconocer. Daniela fue capaz de mantener una fachada de esposa y nuera cariñosa durante años, mientras secretamente planeaba y ejecutaba mi muerte. Sin la investigación privada y la documentación cuidadosa, habría tenido éxito en su plan. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para protegerte de personas que podrían usar tu confianza para lastimarte. Aunque yo tenía 73 años cuando comencé mi investigación, pude reunir evidencia suficiente para protegerme y para asegurar que Daniela enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. La experiencia me enseñó que a veces las personas más peligrosas son aquellas que están más cerca de nosotros, porque tienen acceso a nuestra rutina diaria, a nuestros medicamentos, a nuestra comida y a nuestra información más íntima. Daniela pudo intentar matarme durante años, precisamente porque tenía acceso privilegiado a todos los aspectos de mi vida como miembro confiado de la familia. Pero también aprendí que la intuición es un instrumento poderoso que no debemos ignorar. Durante meses había sentido que algo estaba mal con las conversaciones constantes de Daniela sobre mi muerte y mi seguro de vida. Mi instinto me decía que su interés era demasiado intenso y demasiado específico para ser simplemente preocupación familiar genuina. Si no hubiera confiado en esa intuición y hubiera decidido investigar más profundamente sus motivaciones, probablemente habría muerto envenenado gradualmente, y todos habrían pensado que había sido una muerte natural causada por mi edad y mis problemas cardíacos. Daniela habría cobrado el seguro de vida y habría vivido cómodamente con el dinero que había obtenido matándome. La pregunta de Francisco en el hospital ese día fue el momento perfecto para exponer años de traición porque ocurrió cuando yo estaba en mi estado más vulnerable,
pero también cuando toda la evidencia ya había sido recopilada. Si hubiera confrontado a Daniela antes, tal vez habría encontrado maneras de destruir la evidencia o de manipular la situación para hacerme parecer paranoico o mentalmente incompetente. El timing fue crucial para asegurar que la justicia fuera servida no solo legalmente, sino también moralmente. Daniela había pasado años planeando mi muerte y merecía enfrentar las consecuencias completas de sus acciones en un momento cuando no pudiera escapar o crear excusas convincentes para su comportamiento. Hoy, mientras termino de contarte esta historia, puedo decir que estoy viviendo una vida más plena y significativa que antes de descubrir la traición de Daniela. Saber que sobreviví a un intento de asesinato me ha dado una perspectiva renovada sobre la importancia de valorar cada día y de proteger las relaciones genuinamente amorosas en mi vida. Francisco, Elena y mis nietos ahora forman una unidad familiar que está basada en honestidad total y comunicación abierta sobre cualquier preocupación o problema. Hemos aprendido que los secretos familiares pueden ser peligrosos cuando permiten que personas malintencionadas operen sin detección durante periodos prolongados. Cuéntame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo más importante no es cuánto dinero dejemos en nuestros seguros de vida, sino qué tipo de valores y protecciones establecemos para asegurar que nuestras familias puedan vivir sin la amenaza de personas que verían nuestra vulnerabilidad como una oportunidad para beneficio personal. ¿De qué seguro de vida estás hablando, Francisco?, le pregunté mientras trataba de incorporarme en la cama del hospital. Yo nunca contraté ningún seguro de vida. El único seguro que tengo es el médico básico que me da la empresa donde trabajé durante 40 años. Francisco me miró confundido y después miró a Daniela, su esposa de 38 años, quien estaba parada junto a la ventana del cuarto. Daniela, vos le dijiste que papá tenía un seguro de vida de 500,000 pesos, le dijo Francisco a su mujer. ¿De dónde sacaste esa información? Ahí fue cuando vi algo en los ojos de Daniela que me heló la sangre. No era confusión ni sorpresa. Era pánico puro. Sin decir una palabra, Daniela agarró su cartera y salió corriendo del cuarto, dejando a Francisco y a mí completamente desconcertados. Lo que Daniela no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, es que yo realmente tenía un seguro de vida. Pero no era cualquier seguro. Era una póliza especial de 1,000,000 de pesos que había contratado en secreto 5 años atrás, diseñada específicamente para poner a prueba las intenciones reales de las personas que me rodeaban. Y la reacción de Daniela acababa de confirmar mis peores sospechas sobre ella. Escuchá esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque para entender completamente lo que pasó en ese cuarto de hospital, tengo que contarte sobre los últimos 5 años de mi vida y sobre cómo Daniela había estado esperando que yo me muriera. Todo comenzó cuando mi esposa Carmen murió hace 6 años después de una batalla larga y costosa contra el cáncer. Carmen había sido el amor de mi vida durante 45 años, y cuando murió, me sentí completamente perdido. No solo había perdido a mi compañera de vida, sino que los gastos médicos de su enfermedad habían agotado gran parte de nuestros ahorros de toda la vida. Después del funeral, cuando estaba tratando de reorganizar mis finanzas y planificar mi futuro como viudo, Francisco y Daniela empezaron a mostrar un interés inusual en mi situación económica. No de manera directa, sino a través de comentarios aparentemente inocentes y ofertas de ayuda que ahora entiendo que tenían motivaciones muy diferentes. Daniela, en particular, empezó a hacer sugerencias sobre cómo yo podría manejar mejor mis finanzas en mi nueva situación. «Gerardo», me decía mientras lavaba los platos después de las cenas dominicales, «ahora que estás solo, tal vez deberías considerar contratar un seguro de vida. Es una manera inteligente de asegurar que si algo te pasa, Francisco y los nietos tengan algo con qué cubrir los gastos del funeral y heredar algo extra». Al principio pensé que era una sugerencia práctica de una nuera que se preocupaba por el bienestar de la familia. Daniela trabajaba como asistente administrativa en una empresa de seguros, así que tenía conocimiento sobre estos temas.
pero algo en la manera en que insistía con el tema del seguro de vida me hacía sentir incómodo. Era como si estuviera más interesada en mi muerte que en mi bienestar. Durante los meses siguientes, Daniela siguió insistiendo con el tema del seguro. Traía folletos informativos sobre diferentes compañías. Me contaba historias sobre personas que habían dejado a sus familias en buena situación económica gracias a seguros de vida generosos, y hasta se ofreció a ayudarme a llenar los formularios necesarios para contratar una póliza. Pero lo que más me llamó la atención era la manera en que hablaba sobre el tema. Nunca decía, si algo te pasa, o cuando seas muy viejo. Siempre hablaba como si mi muerte fuera inminente, como si fuera algo que podía pasar en cualquier momento, y para lo cual la familia necesitaba estar preparada económicamente. Por eso, decidí hacer algo que cambiaría todo. En lugar de rechazar sus sugerencias, decidí seguirle el juego. Contraté un seguro de vida como ella había sugerido, pero no le conté los detalles exactos de la póliza. Le dije que había contratado un seguro básico, pero en realidad contraté una póliza mucho más grande y con condiciones especiales que me permitirían monitorear quién tenía acceso a esa información y cómo la usaban. La póliza que contraté tenía una cobertura de $1.000.000, pero incluía cláusulas especiales que me protegían contra el fraude. También contraté a un investigador privado para que monitoreara cualquier consulta sobre mi póliza y para que me informara si alguien estaba tratando de obtener información sobre mi seguro sin mi autorización. Durante los siguientes 2 años, mantuve el secreto sobre los verdaderos detalles de mi seguro mientras observaba cuidadosamente el comportamiento de Daniela. Lo que descubrí me perturbó profundamente. Daniela había estado haciendo consultas regulares sobre mi póliza con su contacto en la empresa de seguros. Había obtenido información confidencial sobre los términos de la cobertura y había estado compartiendo esos detalles con Francisco sin mi conocimiento. Pero lo más perturbador fue cuando mi investigador descubrió que Daniela había estado calculando cuánto dinero recibiría la familia cuando yo muriera y había estado haciendo planes específicos sobre cómo usar ese dinero. Había hecho listas de deudas que podría pagar, vacaciones que podría tomar y mejoras en la casa que podría hacer con los $500,000 que pensaba que era el monto de mi seguro. $500,000. Esa era la cifra que había estado circulando en su mente durante años, la cifra que Francisco había mencionado en el hospital, la cifra que había motivado a Daniela a estar tan interesada en mi muerte. Pero no era la cifra correcta, y su error estaba a punto de costarle muy caro. Lo que Daniela no sabía era que yo había estado documentando cuidadosamente todas sus actividades relacionadas con mi seguro, cada consulta no autorizada, cada conversación sobre mi muerte, cada plan que había hecho con dinero que no le pertenecía. Todo estaba siendo registrado por mi investigador, quien había estado construyendo un caso detallado sobre su comportamiento. También había estado probando otras formas de evaluar las intenciones de Daniela hacia mí. Durante los últimos 3 años, había fingido tener problemas de salud menores para ver cómo reaccionaba. Cuando le decía que había tenido dolor en el pecho, ella no mostraba preocupación, sino alivio mal disimulado. Cuando mencionaba que me sentía débil o cansado, ella inmediatamente preguntaba si había actualizado mi testamento recientemente. Estas reacciones me confirmaron que Daniela no me veía como un suegro querido que merecía cuidado y respeto en su vejez, sino como un obstáculo económico cuya muerte representaba una oportunidad financiera. Era una perspectiva fría y calculadora que me dolía profundamente, especialmente viniendo de alguien que había sido parte de mi familia durante 15 años. Pero la traición más grande vino cuando descubrí que Daniela había estado saboteando deliberadamente mi salud para acelerar mi muerte. Mi investigador había encontrado evidencia de que ella había estado agregando sal extra a mi comida cuando cocinaba para mí, sabiendo que yo tenía presión arterial alta. También había estado olvidándose de recordarme tomar mis medicamentos para el corazón cuando se ofrecía para ayudarme a organizar mis pastillas. Cuando mi cardiólogo me dijo que mi condición había empeorado significativamente durante los últimos 2 años y que necesitaría cirugía de corazón abierto para sobrevivir,
supe que había llegado el momento de poner a Daniela a prueba de la manera más definitiva posible. Decidí usar mi hospitalización como la oportunidad perfecta para revelar todo lo que había descubierto sobre ella. Por eso, cuando Francisco me preguntó en el hospital por qué necesitaba dinero si tenía mi seguro de vida, no fue una sorpresa para mí. Daniela había estado contándole sobre mi seguro durante años. Había estado preparándolo psicológicamente para mi muerte y había estado planeando cómo usarían el dinero de mi póliza. Su pregunta era el resultado de años de manipulación por parte de su esposa. Lo que sí fue una sorpresa fue la violencia de la reacción de Daniela cuando se dio cuenta de que su conocimiento secreto sobre mi seguro había sido expuesto. Su huida del cuarto del hospital reveló no solo su culpabilidad, sino también su pánico por haber sido descubierta. Sabía que yo ahora entendía que ella había estado accediendo a información sobre mi seguro sin autorización. Después de que Daniela salió corriendo, Francisco se quedó conmigo tratando de entender qué había pasado. Papá, me dijo con una mezcla de confusión y preocupación. Daniela me ha estado diciendo durante años que vos tenías un seguro de vida que nos ayudaría cuando ya no estuvieras con nosotros. Me dijo que ella lo sabía, porque trabajaba en una empresa de seguros y podía verificar esa información. Ahí fue cuando tuve que explicarle a Francisco la verdad sobre lo que había estado pasando durante los últimos años. Le conté sobre el seguro que realmente había contratado, sobre la investigación que había estado llevando a cabo, sobre las actividades de Daniela que habían sido documentadas y sobre las evidencias de sabotaje a mi salud que mi investigador había recopilado. Francisco inicialmente no podía creer que su esposa fuera capaz de semejante traición. Papá, tiene que haber algún malentendido. Daniela puede ser directa a veces, pero nunca haría algo malicioso. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Su negación era comprensible. Después de 15 años de matrimonio, era imposible para él aceptar inmediatamente que había estado viviendo con alguien capaz de sabotear la salud de su propio suegro. Pero cuando mi investigador llegó al hospital esa misma tarde, con toda la documentación que había recopilado durante años, Francisco tuvo que enfrentar la realidad de quién era realmente su esposa. Las grabaciones de las conversaciones donde Daniela planeaba cómo gastar el dinero de mi seguro, las fotografías de ella agregando sal extra a mi comida, los registros de sus consultas no autorizadas sobre mi póliza, todo estaba documentado meticulosamente. La evidencia más devastadora fue una grabación donde Daniela le decía a una amiga que esperaba que yo muriera pronto porque necesitaba el dinero del seguro para pagar las deudas de su tarjeta de crédito. En esa grabación, ella específicamente mencionaba que había estado ayudando a acelerar mi deterioro de salud para que la espera no fuera demasiado larga. Cuando Francisco escuchó esa grabación, se desplomó en la silla del hospital. No podía entender cómo la mujer con la que había tenido 2 hijos había estado literalmente tratando de matar a su padre por dinero. La traición no era solo hacia mí, sino hacia él y hacia toda la familia que había confiado en ella durante años. Esa noche, mientras yo me preparaba para la cirugía del día siguiente, Francisco confrontó a Daniela en casa. Según lo que me contó después, ella inicialmente trató de negar todo, pero cuando él le mostró la evidencia que mi investigador había recopilado, finalmente confesó. Admitió que había estado esperando mi muerte, que había saboteado mi salud y que había estado planeando usar el dinero de mi seguro para resolver sus problemas financieros personales. Pero la confesión más devastadora fue cuando Daniela le dijo a Francisco que no sentía remordimiento por sus acciones. Argumentó que yo era viejo, que probablemente moriría pronto de todos modos, y que era más inteligente acelerar el proceso para que la familia pudiera beneficiarse económicamente antes de que yo gastara todo mi dinero en cuidados médicos costosos. Esa conversación destruyó completamente el matrimonio de Francisco y Daniela. No solo había descubierto que su esposa era capaz de intentar asesinar a su padre, sino que había descubierto que era una persona fundamentalmente diferente de quien él pensaba que había estado amando durante 15 años. La confianza, que es la base de cualquier relación sólida, había sido completamente aniquilada.
La cirugía del día siguiente fue exitosa, pero las complicaciones familiares recién estaban comenzando. Francisco había llamado a la policía para reportar los intentos de Daniela de envenenarme gradualmente, y ella fue arrestada en cargos de intento de homicidio y fraude de seguros. La noticia se extendió rápidamente por nuestra comunidad, y nuestra familia se convirtió en el centro de un escándalo que haría titulares en los periódicos locales durante meses. Durante mi recuperación en el hospital, Francisco me visitaba todos los días, pero era obvio que estaba devastado por todo lo que había descubierto sobre su esposa. No solo estaba lidiando con la casi pérdida de su padre, sino también con el colapso completo de su matrimonio y la realización de que había estado casado con alguien capaz de intentar un asesinato por dinero. Los nietos, que tenían 12 y 14 años en ese momento, también fueron profundamente afectados por toda la situación. Tuvieron que lidiar con el arresto de su madre, el divorcio de sus padres y la comprensión gradual de que su madre había intentado lastimar a su abuelo. Era una carga emocional enorme para niños que aún estaban formando su comprensión del mundo y de la moralidad. El proceso judicial que siguió fue largo y complicado. Daniela contrató un abogado que trató de argumentar que ella había actuado bajo estrés financiero extremo y que nunca había tenido la intención real de matarme. Pero la evidencia recopilada por mi investigador era abrumadora, especialmente las grabaciones donde ella expresaba explícitamente su deseo de que yo muriera pronto. El fiscal del caso explicó que los intentos de Daniela de sabotear mi salud constituían intento de homicidio premeditado y que sus consultas no autorizadas sobre mi seguro de vida constituían fraude de seguros. Las penalidades potenciales incluían hasta 20 años de prisión si era encontrada culpable de todos los cargos. Durante el juicio, que duró 6 meses, salieron a la luz más detalles perturbadores sobre el comportamiento de Daniela. Testigos confirmaron que había estado hablando sobre mi muerte como algo inevitable e inminente durante años, mucho antes de que yo tuviera problemas serios de salud. También había estado consultando con abogados sobre procedimientos de herencia y había hecho planes detallados sobre cómo dividir mis activos después de mi muerte. Lo más chocante fue cuando el jurado escuchó las grabaciones donde Daniela calculaba exactamente cuánto dinero necesitaría para mantener su estilo de vida después de pagar sus deudas con el dinero de mi seguro. Había hecho hojas de cálculo detalladas que incluían vacaciones, compras de lujo y mejoras en la casa que planeaba hacer con lo que ella consideraba su dinero. El veredicto final fue culpable en todos los cargos. Daniela fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de homicidio y fraude de seguros. También fue obligada a pagar restitución por los costos médicos adicionales que había causado con su sabotaje de mi salud, y perdió todos los derechos de custodia sobre sus hijos. Francisco obtuvo el divorcio y la custodia completa de los nietos. También cambió legalmente los apellidos de los niños para eliminar cualquier conexión con Daniela, que era su manera de protegerlos del estigma de tener una madre convicta de intento de homicidio y de darles la oportunidad de empezar una nueva vida sin esa carga. Con Daniela en prisión y mi salud mejorada después de la cirugía exitosa, decidí usar esta experiencia como una oportunidad para enseñar a mi familia lecciones importantes sobre la confianza, la codicia y la importancia de protegerse de personas que podrían tener motivaciones ocultas. Revelé los verdaderos detalles de mi seguro de vida a Francisco y le expliqué por qué había sentido la necesidad de crear esa trampa elaborada. El seguro real tenía una cobertura de $1.000.000, pero también incluía cláusulas que protegían a los beneficiarios contra personas que podrían tratar de acelerar la muerte del asegurado por beneficio económico. También establecí un fondo fiduciario para mis nietos que les proporcionaría seguridad económica para su educación y su futuro, pero con condiciones que les enseñarían sobre el valor del trabajo duro y la importancia de ganarse lo que reciben. No quería que crecieran pensando que el dinero era algo que simplemente aparecía cuando alguien moría. Francisco eventualmente conoció a una mujer maravillosa llamada Elena, que había pasado por su propia experiencia difícil con un matrimonio abusivo.
Elena no solo respetaba los valores familiares, sino que había aprendido de su propia experiencia la importancia de la honestidad y la comunicación abierta en las relaciones. Cuando Francisco me presentó a Elena, pude ver inmediatamente que era una persona con un carácter fundamentalmente diferente al de Daniela. No mostraba interés en mis finanzas personales, no hacía preguntas sobre mi testamento o mis seguros, y trataba a mis nietos con un afecto genuino que no parecía motivado por beneficio personal. Los nietos se adaptaron gradualmente a la nueva estructura familiar. Aunque extrañaban aspectos de su madre, que habían conocido antes de descubrir sus verdaderas intenciones, también se beneficiaron de crecer en un ambiente donde la honestidad y la integridad eran valores claramente definidos y respetados. Elena se convirtió en una figura materna estable que complementaba la crianza de Francisco sin tratar de reemplazar completamente la presencia de Daniela en la memoria de los niños. Entendía que ellos necesitaban procesar la traición de su madre de maneras saludables, no simplemente pretender que nunca había existido. El fondo fiduciario que establecí para mis nietos les permitió asistir a mejores escuelas y participar en actividades que desarrollaron sus talentos y intereses, pero también incluía requisitos de servicio comunitario y trabajo de medio tiempo que les enseñó sobre la importancia de contribuir a la sociedad y de valorar lo que reciben. 5 años después del arresto de Daniela, puedo decir que aunque fue una de las experiencias más traicioneras y dolorosas de mi vida, también resultó ser una oportunidad importante para proteger a mi familia y educar a mis nietos sobre lecciones que no podrían haber aprendido de ninguna otra manera. La pregunta de Francisco en el hospital ese día reveló una traición que había estado desarrollándose durante años, pero también me dio la oportunidad de proteger a mi familia de alguien que habría continuado lastimándolos de maneras que tal vez nunca habrían descubierto hasta que fuera demasiado tarde. Daniela cumplió 5 años de su sentencia antes de ser elegible para libertad condicional. Francisco recibió notificación de que ella había solicitado el derecho de visitar a sus hijos, pero ambos nietos, que ahora son adolescentes, expresaron claramente que no querían tener contacto con ella. Han construido nuevas vidas estables con Francisco y Elena, y no sienten la necesidad de reconectar con alguien que traicionó tan fundamentalmente su confianza. La experiencia me enseñó que las personas pueden ser capaces de traiciones que van mucho más allá de lo que podemos imaginar, especialmente cuando están motivadas por codicia y desesperación financiera. Pero también me enseñó que cuando enfrentamos estas traiciones con preparación cuidadosa y evidencia sólida, podemos proteger a nuestras familias y usar las crisis como oportunidades educativas. El seguro de vida que contraté originalmente como una trampa para evaluar las intenciones de Daniela, ahora se ha convertido en una protección genuina para mi familia. Pero más importante que el dinero que eventualmente proporcionará es la lección que enseñó sobre la importancia de ser cauteloso con las personas que muestran demasiado interés en tu muerte. A mis 78 años, mientras termino de contarte esta historia, he aprendido que la confianza familiar es algo precioso que debe ser ganado y mantenido a través de acciones consistentes durante años. La traición de Daniela fue devastadora, pero también me demostró la importancia de proteger a quienes realmente me aman de personas que podrían usar esa confianza para lastimar a toda la familia. También aprendí que las crisis médicas pueden revelar el verdadero carácter de las personas que nos rodean. En mi momento de mayor vulnerabilidad, cuando necesitaba apoyo y cuidado, Daniela vio una oportunidad económica. Pero Francisco, Elena y mis nietos me mostraron lo que realmente significa el amor familiar incondicional. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de traición, investigación encubierta y protección familiar, quiero que sepas algo importante. Si notas que alguien en tu vida muestra demasiado interés en tu muerte, en tus seguros, o en cómo tu familia se beneficiaría económicamente si algo te pasara, no ignores esas señales de alerta. La codicia puede transformar a las personas en versiones de sí mismas que ni sus propias familias pueden reconocer. Pero con preparación cuidadosa, documentación sólida y la voluntad de enfrentar verdades dolorosas,
podés proteger a tu familia y asegurar que tu legado sea usado para unir en lugar de dividir a las personas que realmente te aman. Cuéntame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo más importante no es cuánto dinero dejemos cuando morimos, sino qué tipo de valores y protecciones establecemos para asegurar que nuestras familias puedan prosperar sin la amenaza de personas que verían nuestra muerte como una oportunidad económica.